Soy Nilda Wilke Lima y estoy casada con Danay Huanca y tengo una hija llamada Johanny Yeisa Huancahuica. Actualmente con toda mi familia vivo acá en Chalahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Soy adventista desde nacimiento y ahorita sirvo a la iglesia como tesorera. He estudiado contabilidad, soy contador y estoy especializada en tributación. En mi infancia yo veía a mi madre cómo diezmaba y ofrendaba. Ha sido un ejemplo para mí. Cuando él cosechaba y sacaba sus productos y vendía, ponía el diezmo, ¿no? Y las ofrendas. Yo también lo hacía, porque para mí me recalcaba a mi mamá y me enseñaba, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, seguía poniendo también los diezmos, pero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De 100 soles, yo ponía el 95, digamos, que pertenecía al diezmo, que teníamos de 950, ¿no? Y la ofrenda no le consideraba fielmente, simplemente para redondear, ¿no? 100 soles, 5 soles lo ponía en ofrenda. Y así quedaba, ¿no? Y a veces cuando ya era el diezmo redondo, por ejemplo, 50 soles que tenía que poner, entonces ya no ponía mi ofrenda, ¿no? Cuando terminé la universidad, trabajaba, pero no tenía un trabajo estable, ¿no? Unos 2 o 3 meses trabajaba y a veces me despedían. Eran trabajos temporales. Y yo estaba preocupado porque no me alcanzaba, ¿no? ese sueldo, ¿no? Entonces empecé a orar a Dios. En el mes de febrero de 2023 había esa campaña, ¿no? De lo que es 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Toda la iglesia de Chalahuacho subimos al cerro. Oramos ahí, ¿no? Personalmente con Dios y pedimos por un estudio contable porque no teníamos un trabajo estable, ¿no? Como oraba mucho, Dios creo que me abrió un camino, ¿no? De poder, mis familiares decían, ¿no? Poder llevar su contabilidad. Sigamos orando a Dios y vino esa campaña, ¿no? De lo que es mayordomía. Había siempre un libro, el libro se llamaba La verdadera riqueza. Leímos, ¿no? Los 20 capítulos durante 20 madrugadas. En esas madrugadas aprendí mucho de las ofrendas, de cómo las ofrendas también debe ser un porcentaje fijo y sistematizado. Después pasó, ¿no? Un tiempo y pasó algo, ¿no? Estábamos buscando trabajo para mi esposo. Yo ya, ¿no? Con el estudio contable, ¿no? Con los 5 clientes que tenía y venían muchos clientes, llamaban así, ¿no? Y para mi esposo estaba preocupado, ¿no? En el mes de enero, febrero, ¿no? De este año 2024. Para que pueda conseguir un trabajo, pero no me di cuenta en qué momento llegaron las bendiciones de Dios. Con el mes de febrero conté, ¿no? Todos los contribuyentes, cuántos tengo, ¿no? Y si podemos solventarnos con eso. Entonces, ya habíamos llegado a 30 clientes. Tuve bastante clientes, gracias a Dios. Porque yo no ofrecí, ¿no? mis servicios, no hice ni siquiera publicidad, solos vinieron y para mí eso ha sido un milagro de Dios. Ahora que ya tengo un estudio contable y mi esposo consiguió el trabajo, yo puedo servir a Dios, ya que no puedo servir yo misma porque yo quería ser una misionera. Creo que Dios me bendecirá en este estudio contable y podré diezmar y ofrendar incluso, ¿no? El 10% para que otros misioneros fueran a predicar y puedan terminar la misión que Dios nos encomendó. Dios pide que seamos sus mayordomos fieles, ¿no? En mi familia decidimos no solo devolver el diezmo, sino también las ofrendas sistemáticas del 5% y así cumplir el llamado que Dios nos hace, ser sus mayordomos fieles. Dios quiere que tengamos una vida plena.